Mi nombre es María Isabel Zamora Re, soy profesora asistente de la Universidad de Oregon State y hoy vamos a hablar sobre la importancia del riego y los componentes en la planificación de riego. Hay tres componentes esenciales. Uno es el suelo, el otro es la planta y los estadios del cultivo de la planta y el sistema de riego. Cómo vamos a entregar el agua y cómo le vamos a dar el agua a las plantas para que ellas puedan absorber esa agua para fotosíntesis, para la cosecha y para la producción de sus hojas. Entonces voy a explicar sobre el componente del suelo porque hoy vamos a cubrir sobre tecnologías y sensores que existen en el mercado para poder monitorear el suelo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el suelo es un balde en el cual podemos almacenar agua. Si tenemos un suelo arenoso, por ejemplo, las partículas y los minerales que forman un suelo arenoso son partículas bastante grandes. Y estas partículas permiten que haya entrada y la infiltración del agua sea muy rápida. Pero en comparación, si yo tengo un suelo que es arcilloso, por ejemplo, las partículas son sumamente pequeñitas y el agua, cuando yo riego, se mueve muy despacito y se mueve lateralmente, que no ocurre en un suelo arenoso. Esto es importante conocer exactamente qué tipo de suelo tengo. Es importante para saber cómo voy a entregar esa agua, para que las plantas puedan absorberla, cómo la voy a deliver. Ahora, para poder monitorear la humedad en las raíces del cultivo, tenemos diferentes tecnologías. Entonces, si por ejemplo tenemos una planta acá y yo quiero instalar los sensores exactamente donde las raíces están más activas. Aquí quiero poner mi sensor y poder determinar cuánta humedad hay alrededor y determinar cuándo tengo que regar. Entonces, en el mercado existen múltiples sensores, por ejemplo estos, como se llaman tensiómetros y como su nombre lo indica, tiene un gauge aquí para poder determinar cuál es la tensión y después tiene este tubo que se llena de agua y este tubo al final tiene un tip que es de cerámica. Entonces, la cerámica permite que agua pueda salir del sensor y conforme el agua fuera del sensor empieza es menor, porque la planta lo empieza a absorber. Entonces, el sensor nos va a indicar, lo vamos a colocar exactamente donde las raíces están más activas. Conforme las plantas empiezan a absorber más agua, el agua del sensor sale y me va a indicar acá una tensión. Esta tensión, a mayor tensión, mayor esfuerzo las plantas están haciendo para absorber esa agua. A menor tensión, o sea, en cero, no hay tensión, básicamente no hay esfuerzo por las plantas para absorber esa agua. El otro tipo de sensores que existen en el mercado miden, es como estos, por ejemplo, este mide el agua volumétrica y este tipo de sensor mide el volumen, el porcentaje de agua que existe en el volumen del suelo. Entonces, este tipo de sensores nos enseña, podemos colectar estos datos a través de la nube o directamente con un data logger y vamos a ver datos como estos. Por ejemplo, si voy a regar, por ejemplo, acá, voy a medir el porcentaje de agua que existe en el suelo, entonces yo voy a ver cómo ese porcentaje y esa cantidad de agua sube cuando yo riego, por ejemplo, y luego empieza a drenar, ¿verdad? Luego lo que sucede es que vamos a empezar a ver un parámetro como este. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener la planta acá, esta es una hoja,
Y durante el día, lo que pasa, las plantas tienen estomas, que son unos poros pequeños por los cuales ellas transpiran. Quiere decir que el agua sale hacia afuera y por los mismos poros puede entrar el CO2 para poder producir fotosíntesis. Entonces, esta transpiración del agua es la misma agua que se va a perder y la vamos a ver reflejada acá durante el día. Entonces, durante el día el agua se pierde y tenemos una reducción de nuestra humedad en el suelo. Durante la noche permanece estable y eso lo vamos a ver hasta que vemos un punto, vamos a manejar esa agua hasta que llegamos al un máximo allowable depletion en inglés, pero es un punto crítico donde si yo sé que sigo dejando que esto baje, si la humedad en el suelo continúa, yo ya sé que aquí hay un problema. Entonces yo tengo que regar antes de que llegue a este punto crítico. Entonces básicamente yo riego de nuevo para que esto vuelva a subir y la planta vuelva a su punto, vuelva a continuar absorbiendo agua durante el día. Esta es absorción de agua. Durante la noche se mantiene equilibrado. Lo que quiero saber exactamente es cuándo voy a regar. Pero si, por ejemplo, hubo lluvia acá, lo que va a pasar es que el agua volumétrica va a subir y va a volver a bajar acá. Entonces, en términos de riego, si yo sé que días anteriores hubo lluvia acá, básicamente esto me está determinando, estos datos me están diciendo que yo no tengo que regar, que yo puedo tomar decisiones y puedo ahorrarme esta agua cuando si hay lluvia, por ejemplo. O puedo también monitorear conforme esto va pasando hasta llegar a un punto crítico y evitar que hayan efectos o impactos negativos en la cosecha y de tomar decisiones, regar cuando necesito o no regar porque hubo lluvia, por ejemplo. Entonces los sensores son tecnología que nos explican, nos dan los datos para tomar las decisiones correctas y determinar exactamente cuándo regar y cuándo regar.